comenzaría dando la charla, pues, ¿no? El asunto es que es un caso de un paciente varón de 20 años, que ya lo habíamos visto, estos son los iniciales de AYY, de 21 años, y que tiene una talla de 1,70 m, un peso de 78 kilos, un poquito gordito él, pero lo habíamos visto ya en el mes de abril y mayo. Él tuvo en abril y mayo un cuadro de visión borrosa de rápida instalación, sin dolor al mover los ojos. En esa oportunidad lo estaba manejando oftalmo y nosotros tuvimos como una interconsulta al consultorio acá. Yo lo vi y como le hicimos un potencial evocado visual, concluimos que era una evidente prolongación de la latencia en la onda P100 que orientaba a un problema desminizante. Lo interesante era que era un escotoma central. Cuando él hablaba, comentaba de que en la periferia él veía bastante bien, en la parte central no veía nada, o veía muy poco. Confirmaba el hecho de una enfermedad desminizante con una neuritis óptica. Pero lo raro en todo esto era que no había dolor a la movilización ocular. Porque uno, cuando ve neuritis óptica retrovulvar, el síntoma asociado casi infaltable es el hecho de que tenga dolor cuando mueve los ojos. Él no lo tenía. Cuando uno quiere diferenciar entre neuritis óptica pura y una alteración visual por esclerosis múltiple, generalmente en la esclerosis múltiple las lesiones son en cuadrantes, en hemicampos, y en cambio cuando hay neuritis óptica retrovulvar casi siempre es en el centro del campo visual, como en este caso, ¿no? Y nos consultaron si había necesidad de usar corticoides. Yo comenté que no, porque en realidad los estudios en pacientes que han tenido un primer evento de neuritis óptica no es necesario usar corticoides, porque esta enfermedad se comienza a autolimitar y en las siguientes semanas, en un par de meses como máximo, y eso acaba. Eso es la verdad de la historia, no hay necesidad de usar corticoides, pero la gente, pues asustada, siempre usa los corticoides. Nosotros dijimos que no, que no era necesario, y bueno, se fue de alta, siguió siendo visto por oftalmología, y no sé si se ve la imagen, no se ve muy bien. Esto fue en abril y mayo. La progresión del cuadro visual, que era visión borrosa en escotoma central, avanzó en el primer mes y de ahí no mejoró ni empeoró. Esa es la historia. Y bueno, entonces se fue de alta y no lo volvimos a ver hasta hace poco, y que vino con la consulta siguiente. En anamnesis, él y la familia mencionaba que una hermana mayor del paciente había tenido unos síntomas parecidos y que le habían dado corticoides y había mejorado. Y que oftalmo solicitaba que nosotros, como neurólogos, le diéramos un pulso de corticoides, porque ellos no hacían hospitalizaban para pulsar al paciente, y que pedían el favor que nosotros hiciéramos. Ha sido raro. ¿Por qué? Porque ya habían pasado desde abril o mayo, estamos en noviembre en este momento, cuando vimos con Jack el asunto, y habían pasado muchos meses. Si hubiera sido una neuritis óptica, ya se hubiera resuelto el problema. Habida cuenta de lo que habíamos comentado antes, voy a sacar con el aire. Si hubiera sido una neuritis óptica retrovulvar, hubiera tenido dolor y también ya se hubiera recuperado. Yo pensé bastante en este asunto de por qué darle corticoides. Yo me acordé una vez de un paciente que tuvimos en el hospital, de un caso clínico que era parecido a una cola de caballo, pero le faltaban trastornos de esfínteres.
Y como no tenía problema de esfínteres, yo dije, cole caballo no es. Eh, claro, como en el hospital pasaba visita con los residentes, muchos residentes si me pegaban para hacer las consultas, las interconsultas, porque hacíamos una pequeña revisión académica con los pacientes ahí en los pisos. Y entonces le dije al residente, eso no es cole caballo, pero pidamos una resonancia y que había un tumor en la cole caballo. Yo me hice pensar que a veces en medicina puede faltar un síntoma y no eso no debería invalidar el caso, pero nos debería hacer pensar que la posibilidad diagnóstica no va por ahí. Pero hacíamos el examen no para demostrar la existencia de un tumor, en este caso de cole caballo, sino para demostrar que no lo es. Y ese paciente terminó siendo cole caballo. Entonces, pues, le faltaban síntomas del problema de esfínteres. Bueno, la cuestión fue que nos animamos y con Jack le dimos un curso de 5 días de corticoides. El paciente estuvo esos 5 días hospitalizado, se fue de alta. Hubo un control con el paciente y no encontramos ninguna mejoría. Pero yo le comentaba a Jack, ¿qué pasaría si el paciente, no sé si se ve ahí la imagen, un poquito más grande, no sé si me está siguiendo, Manuel, ¿me van siguiendo? Claro que sí, doctor. Perfecto. Solo un comentario, de la caudequina creo que era un epilimoma. Pero ya será motivo de otra charla. Se le ve perfecto, se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, me senté con Jack a ver el caso. Le dije, mira, Jack, el paciente, como yo lo tenía en el consultorio, después del alta, no me parece lentes óptica. Y le dije, ¿qué pasaría si en los siguientes meses el paciente tiene un problema renal? O en los siguientes meses el paciente tiene un problema auditivo. Acordándome de casos donde los sistemas se alteran por alteraciones tisulares. Eso ya parafraseando a don Pedrito Ortiz, que hablaba que a nivel tisular, los sistemas van subiendo en cuanto a la compromiso de la estructura orgánica del cuerpo. ¿Qué pasaría si en el tiempo vemos que el paciente se le agrega un problema renal o un problema auditivo al problema visual? Y le dije, enfermedad mitocondrial, pues, mitocondrias. Si uno se mete a ver mitocondrias, yo ahora hablaba también con la gente que ha ido al curso de biología. Las mitocondrias tienen en sí un manejo ya sea por DNA o RNA. En lo que es biología, me voy a salir un ratito para darle la intención diagnóstica. Generalmente en problemas musculares, el problema de la mitocondria más es RNA. El RNA genera producción de proteínas en la mitocondria y le facilita a la mitocondria a tener una función más de producción. Pero cuando es DNA a nivel mitocondrial, es energía. Hay una mutación en los casos de enfermedad mitocondrial donde hay varios genes alterados y esa alteración en mutación hace que la mitocondria no pueden generar no puede generar energía, no puede generar el ATP, porque los genes o el gen o los genes están alterados y no permiten la producción de energía con DNA. A veces yo conversaba con Wilson, que fue al curso de biología, dice, los que no conocen biología y van a un curso de biología van a estar sentados y no van a entender nada, porque es bien complicado. Pero cuando uno ya ha ido a varios cursos de biología y uno ha leído, se da cuenta de la cosa, los biólogos abusan de nosotros y hablan en difícil
Y yo creo que la mejor manera de estandarizar es DNA, energía, RNA, proteínas. Y en el caso de biología, pues la producción de proteínas es indispensable para la generación de buenos músculos. Ese es un problema además de RNA. En cambio, en unas estructuras de patología, por ejemplo, ocular, renal, auditiva, es más la dificultad para generar energía. ¿Por qué? Porque es el DNA el que está alterado en la mitocondria. Hace un tiempo yo les hablaba de importancia del hipotálamo. El hipotálamo tenía 3 funciones, de las hormonas, de el nivel de trastornos emocionales y del control del medio interno. Creo que ahora, yo hace un tiempo estoy lanzando ideas de que la mitocondria es impresionante, la cantidad de controles que tiene. Y bueno, entonces, pensando en esto, sugería a la familia hacer una consulta con un neurooftalmólogo. Bueno, no tenemos neurooftalmólogo. Entonces acá voy a hacer un break antes para continuar después y decirles más o menos lo que encontrábamos en el paciente. Había un escotoma central de rápida instalación y que no generaba dolor a la modulación ocular. O sea, no había el componente diagnóstico de una neuritis óptica retrovulvar, que es un trastorno de escotoma central con gran dolor a la modulación ocular. No había eso. Las pupilas eran isocóricas, las papilas eran bordes nítidos, pero una cosa que yo vi es que si bien la papila de bordes nítidos, eso no lo precisó oftalmo, pero yo veía que el color de la papila y de la retina eran bien parecidos. Cuando uno ve el nervio óptico, ve que el nervio óptico tiene un color diferente de la retina, es un color intenso, un color vivo, rosadito, no pálido, y en cambio la retina es otro tipo de color, más rojizo, creo que así sería, cuando usa un osciloscopio bien potente, ¿no? En este caso yo veía que si bien el borde estaba bien definido, y el tono de la papila y la retina eran muy parecidos. Y ahora, como vamos a ver después, en un estudio de tomografía se demostró que había una pérdida de grosor de las fibras nerviosas retiniales. Las fibras nerviosas retiniales son las fibras de las células ganglionares. Ahora vamos a mostrar una imagen. Las fibras ganglionares son de donde parte el nervio óptico, ¿no? Creo que tiene una laminita ahí, pero había una descripción en los oftalmólogos que describían que había una pérdida de grosor de las fibras nerviosas retinales. Eso me llamó la atención. En ese momento todavía no tenía el diagnóstico, no había sospechado en mitocondria, pero me pareció interesante ese dato y dije, ¿cómo poder explicar todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Porque ahora voy a mostrar unas imágenes de potencial evocado. Bueno, había lanzamiento de las fibras retiniales, el potencial evocado visual, inicialmente en el mes de mayo, abril y mayo, eran de 120, eran de 103 y 101, por ahí más o menos. Eso fue en mayo, pero las últimas, no sé si se ve ahí, está en 126. Entonces, si uno dice, la neuritis óptica, si hubiera sido ese diagnóstico, con el tiempo hubiera mejorado algo o se hubiera mantenido igual, pero no hubiera empeorado tanto, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? En el control de noviembre era 126, en cambio en el mes de abril y mayo era 101. Cuando hice yo el trabajo de tesis de investigación para adaptar el título de neurólogo, uno de los temas que yo toqué en procesos evocados era que cuando el nervio óptico, cuando hay una neuritis óptica, el potencial evocado suele no mejorar tanto. El paciente mejora clínicamente, pero la latencia de los potenciales quedan alterados
más tiempo o mucho tiempo o casi no se corrigen. O sea, no es una buena manera de hacer controles de potencial evocado visual. Contrario a los auditivos suelen mejorar de una manera más rápida, era más evidente la recuperación del auditivo. Una explicación que yo esgrimí era que el nervio óptico es muy grueso, entonces la placa se instala de una manera interesante. Otra cosa que vimos ahí en el trabajo, estoy mezclando trabajo con el caso de este paciente porque estuvimos perdidos, y habían puesto corticoides, una barrabasada. Decía, esto no es mitis óptica, pero presionado por la familia, que el papá y la mamá eran obsesivos. Doctor, por favor, denle corticoides. Mi hija, la mayor, le mejoró. Los oftalmólogos dicen también que necesita corticoides. Está convencido que es una algo funcional. Bueno, la cuestión es que el asunto fue que estábamos perdidos totalmente en el espacio y vimos un potencial evocado empeorado comparado con la anterior. Y tenía una amplitud simpática, ¿no? Tenía más de 3. Si uno ve ahí, no sé si se puede ver en la pantalla, en lo que es amplitud, era de 3 a 4 microvoltios, es una buena amplitud, ¿no? Tengo una lámina, no sé, es un dato de pigmentos. Esto es lo que pasó cuando yo veíamos los estudios que habían hecho los oftalmólogos. A ellos se les pasó ese dato porque hizo una tomografía y registraron fibras retinales disminuidas en grosor, y lo hicieron con una tomografía de coherencia óptica, y no hicieron el estudio con láser, pero sí una tomografía, y yo creo que ahí ya estaba el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en estos casos de enfermedad mitocondrial suele disminuir el grosor de las fibras nerviosas en el nervio óptico, y como el nervio óptico se nutre de las fibras retinales, ahí estaba el diagnóstico. El problema es que la mitis óptica por enfermedad mitocondrial no tiene tratamiento, no va a mejorar, no hay manera de mejorar eso. Hay intentos de mejora con antioxidantes, ahí entran muchos medicamentos que son antioxidantes que se están usando, hay diversos tratamientos, pero en realidad la verdad de las cosas es que no hay, ¿no? Como yo no soy neuro-oftalmólogo, preferí que lo vea el doctor Ríos Montenegro, y él dijo, sí, enfermedad mitocondrial. Le dio vitaminas, dijo que no se preocuparan, que cuando uno revisa los casos de enfermedad mitocondrial, que se llama, el caso sería neuritis óptica hereditaria, enfermedad de Leber, con ahora ahí voy a poner, ahí creo que dice en la lámina, y le dijo que no se preocuparan. La mayor cantidad de estos pacientes tienen una pérdida de la visión y mejoran algo con el tiempo. No es una curación importante, pero el paciente, como tiene periferia de visión, se acostumbra a usar la periferia para poder manejarse en la vida, ¿no? De manera que en la mayoría de la gente mejora, pero no mucho, ¿no? Pero se aprende a mejorar con el tiempo, ¿no? A la siguiente. Entonces se ve acá, ese es en el mes de abril, el potencial evocado. Y es lo que veíamos antes, pero en el mes de abril están las latencias, no creo que se vea muy bien. Bueno, no se ve muy bien, caracho. En mi pantalla sí lo veía bien cuando estaba en la lámina amplia, y estaba en 101, 103 más o menos, y el control que hicimos era en el mes de noviembre 126, de manera que había un empeoramiento de la latencia. Acá está. Bueno, acá lo que quise mostrar era un potencial que no se ve muy bien,
Y es una laminita que no se ve bien, que se ve el potencial de una amplitud más de 3, era como 5 o 4 y era buena amplitud. ¿Qué importancia tiene la amplitud del potencial visual? Cuando es un problema de atrofia óptica, la amplitud de la onda baja, se achica. Cuando es un problema de minimizante, la latencia se alarga. Es una buena manera. En este caso estaban alargadas, pero no era por un problema inflamatorio, sino era porque el grosor de las fibras nerviosas del nervio óptico estaban disminuidas en grosor. Y cuando nosotros tenemos un nervio grueso, el nervio grueso transmite más corriente que el nervio delgado. El nervio grueso transmite más rápida la conducción que el nervio delgado. Por eso que los nervios sensitivos, que son delgaditos, tienen una transmisión nerviosa más delgada. Para mí esa es la explicación. No he podido leer, buscando yo cuál es la explicación por qué se alargan los potenciales abocados en esta óptica hereditaria de Leber, por qué están largas, y lo único que yo puedo postular, y que sería un trabajo para futuro, es que las fibras gruesas están disminuidas en volumen, en grosor. Ahí estamos nosotros, tenemos que plantear algo, y decíamos, ¿no? Todavía no se me prendía. Ahí fue cuando le dije a Jack, oye, ¿qué pasaría si en el tiempo este paciente tiene una enfermedad renal o una enfermedad auditiva? ¿Y a dónde voy? En el hospital tuvimos un caso de un chiquito, hijo de un médico, que tenía 11 años, creo, y llegó al servicio porque tenía un problema visual. A los 6 años tuvo una hipoacusia. A los 9, 10 tuvo un problema renal, y a los 11, 12 tuvo un problema visual. Y fue una enfermedad mitocondrial. Creo que acá, esto no es una lámina de neuritis óptica del paciente, pero he visto láminas de neuritis óptica hereditaria y así la describen. Hay estudios de nervio, hay estudios de retina que permiten estudiar, son estudios fisiológicos para ver retina. Hay un estudio que me parece muy interesante, que es un problema de potencial evocado ocular, potenciales oculares, que es que se hace que el paciente mire de un lado a otro y genera un potencial. Entonces, eso no lo voy a tocar ahora porque, pero más o menos para que tengan idea, es que este borde posterior, la parte más posterior del globo ocular, donde están, acá estarían las células pigmentarias. La luz viene por acá y este borde no son las pigmentarias, las pigmentarias están al final de la capa de la retina. Y a esa capa y llega la corriente, viene la luz, generando y activa la rodopsina, y esa rodopsina genera un potencial, y eso hace que se genere la visión. Por eso que en enfermedades retinales el problema es las células pigmentarias están disfuncionando, sobre todo a nivel de la mácula, ¿no? Pero una manera interesante de estudiar esto es porque ese borde posterior del globo ocular tiene una carga negativa. Recuerden que el cátodo es el negativo y ese es donde viene la corriente viene al cátodo. Lo que pasa es que el catión es el que viaja, pero el cátodo es el potencial negativo. Y una cosa interesante, no quiero perderlos de la idea, pero que creo que me parece muy interesante presentarles esto, que ese potencial de acá, que es negativo, se genera una corriente con la córnea es positiva, y eso genera un potencial. Y ese potencial entre la córnea y la
capa posterior de la retina genera un potencial, y ese potencial de la córnea se explaya, se extiende hacia los cantos, hacia las partes laterales donde ya no está la córnea. De manera que si uno genera un potencial de miradas laterales, uno puede generar potenciales. ¿Por qué? Porque si uno ve acá, los cantos están en negativos y las córneas están en positivo. Si yo me muevo para un lado, el negativo se queda acá y el positivo viene acá. Yo voy con la córnea, que es positivo, voy transformando el potencial que es inicialmente negativo, lo pone en positivo, porque la córnea lleva el potencial, lo extiende hacia atrás. Y esa corriente de negativo de la córnea con los cantos positivos es una expresión igual de lo que pasa con la parte posterior de la retina. O sea, yo puedo estudiar la porción posterior de la retina solamente analizando los cantos. Eso es un tema interesante. Y esto es una cosa que lámina, acá son las zonas pigmentarias, la luz viene por acá, para acá, llega acá, se activa la liberación de rodopsinas, genera potencial, y acá vienen unas capas de células en horizontal, células en vertical, células en formas irregulares, y se conectan con las células ganglionares de la retina. Estas células ganglionares son las que van a formar el nervio óptico, y esas fibras que van al nervio óptico, esas fibras que son los axones de las células ganglionares, son los que veían los oftalmólogos que tenían grosores disminuidos. Y ahí estaba el diagnóstico, pues no estaba el diagnóstico de una inflamación, sino una pérdida de grosor de la fibra. Era un problema mitocondrial. Cuando Manuel me habló sobre hacer una charla, y ¡uy! Acabo de tener este caso acá que yo manejo con Jack. Es un caso de hospital, pues, ¿no? Creo que vamos a tener que traer los residentes de Rebelión y Derrotar con nosotros, ¿sí? Porque las cosas que se ven acá son impresionantes. Y el ser humano, esas células ganglionares de la retina se van hasta la corteza, llegan hasta la corteza, pero no todas llegan un 70%. El 30% se va quedando en el camino. Hay un animal que sí tiene llegada a 100%, que es el halcón, el águila. Las células ganglionares llegan a la corteza, tiene una visión profunda e impresionante. Y ahí está, ¿no? ¿Qué pasaría si después de unos meses y me acordaba del chiquito que había tenido una visión mitocondrial, y me acordé de los cursos de biología, ¿no? La mitocondria, pues ya era una cosa, es un caso raro, pues, ¿no? Por eso cuando uno tiene una enfermedad de Leber, uno que es una enfermedad hereditaria, neuritis óptica hereditaria, enfermedad de Leber, cuando en la escalera, hace poco me encontré con Jaime Eskenazi, y yo digo, uy, tengo un paciente con enfermedad de Leber, uy, es rarísimo, no se ve. Sí, pues, qué bárbaro, no sé, lo demostramos acá en la clínica. Bueno, nos ayudó a confirmar esto el doctor Pío Montenegro. Yo les hizo, hay una manera de mostrarlo, es demostrando la existencia de los genes alterados, ¿no? Y hay varios genes, ¿no? Y se puede ver acá, estos son los nombres de los genes, son 3 genes importantes y que se alteran por mutación, no se alteran de lesión. En enfermedad genética, yo también hemos podido estandarizar, creo que puede haber otras cosas más, pero enfermedad genética es mutación, que se multiplica de una manera irregular, de lesión, porque no se produce, se bloquea o se elimina, lo que sea, y también hay lo que se llama lesión focal profunda, que es unos cambios profundos en la estructura
del cromosoma, y esos estudios generan enfermedades muy raras y los exámenes son muy caros. Sin embargo, para hacer estudios de mutación, los estudios no son tan caros como lo de enfermedad focal profunda. Es una buena manera de ir entendiendo genética, ¿no? Mutación, lesión, alteración focal. ¿Cuándo comenzamos a pensar en enfermedad mitocondrial? Déficit en la producción de energía. Y ahí al toque, ¡pac!, sale DNA. Si pensáramos en proteínas, hablaríamos de RNA. Interesante, ¿no? Ya la genética, si bien es complicada, podríamos estandarizarla de una manera más sencilla, ¿no? Porque yo a veces, al principio, los primeros cursos que yo fuimos a escuchar a miólogos, odiaba al miólogo pero con toda mi alma, no entendía nada, ¿no? Entonces, es mutación de lesión o una lesión focal. Pueden ser otras cosas más complicadas, ¿no? Esto también puede haber cardiopatías, como enfermedad mitocondrial, riñón, también problemas endocrinológicos. Ahí no me he metido mucho porque me parecía meterme en un tema que no lo voy a poder manejar, pero sí los neurólogos y los cardiólogos a veces nos mezclamos. Una vez me pasaron un WhatsApp gracioso que decía: si uno quiere trabajar toda la vida sentado, opta por ser anestesiólogo. Si tienes instintos agresivos, te traumatólogo. Y si quieres ser famoso, tienes que ser neurólogo o cardiólogo. Entonces creo que los cardiólogos y los neurólogos compartimos maravillas en cuanto a diagnósticos raros, ¿no? Otra cosa interesante era que esta enfermedad mitocondrial es en gente joven, a partir de los 20 años, como en este caso, y más se ven en mujeres que en hombres, pero también en hombres, ¿no? Esto es un poquito de lo que decíamos, ¿no? Es un problema de producción de energía. Cuando uno ve enfermedad mitocondrial, ve múltiples tejidos, riñón, músculo, corazón. Por eso que cuando de repente se fue con su pulso de corticoides, elige a Jaco y ¿qué pasaría si este paciente voy a mandar a Río Negro para que diga porque la paciente no tenía recursos y mandarle a hacer estudios genéticos pues no va, ¿no? Y Río Montenegro creo que no mandó tampoco, y eso es un enfermedad mitocondrial. Vamos a ver qué más. Estas son las mutaciones, son 3 genes más importantes, no los voy a mencionar, ahí están. Son mutaciones y son 3 genes, hay 3 mutaciones. Lo bueno de eso es que es mutación, entonces estudiar las mutaciones es más barato que estudiar las genes focales. No se produce ATP, no se produce energía. Una cosa interesante, cuando un paciente tiene enfermedad mitocondrial, hay que tener cuidado con los antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios suelen empeorar la enfermedad mitocondrial. Algunos antibióticos, estatinas, hay que tener cuidado, hay que revisar esa parte. Yo no me he metido ahí porque, bueno, yo quería mencionarles nuestro esfuerzo de haber hecho un diagnóstico tan simpático que ha sido corroborado por un neurooftalmólogo. Nos falta un neurooftalmólogo en la clínica. El problema es que los neurooftalmólogos no son neurólogos, son oftalmólogos que dicen la neurooftalmología. De manera que habría que convencer a los oftalmólogos que uno de ellos se dedica a neurooftalmología. Ellos muy rápidamente dicen que lo vea neurólogo, pero ¿qué neurólogo pues tiene experiencia en neurooftalmología? Los que hacemos fisiología vamos a tener que comenzar a hacer un poco de neurooftalmología. Sí, es verdad.
cuando comenzamos a hacer los potenciales evocados, comencé a meterme en lo que era audición, visión, vías centrales a nivel medular. Y cuando comencé a hacer litografía, me compré el libro de Jong, pero no el libro formal, porque era carísimo. Y Marquito Zúñiga tenía el libro y me lo fotocopié. Y en esa época yo estaba en la Marina, entonces sacaba, y dije, nunca lo voy a empastar. Entonces yo sacaba 2 hojas o 3 hojas cada vez, y como yo iba al hospital en micro, me sentaba en la parte de atrás cuando tenía tiempo y comenzaba a revisar y marcar todo lo que era el riñón en reflejo, sensibilidad, fuerza, todo. Y en esos 4 años que tuve en la Marina, me leí todo el riñón, lo que era fuerza muscular, todo eso. El riñón, gracias a haber comprado unas hojas sueltas del libro de Jong. Digo esto porque cuando uno se mete a hacer fisiología, hay que meterse bien en la parte de ciencias básicas. De Jong era simiología. Alimentos que protegen el enfermedad mitocondrial: verduras, espinacas, selgas, brócoli, remolacha, cacao. Los chocolates, los duros, los brights, no tienen poca leche, tienen mucho magnesio. Frutas como frambuesa, plátano son buenos para el enfermedad mitocondrial. Frutos secos, ejercicio y buen sueño. Este buen sueño ya me hizo acordar a una clase que asistí del Congreso Peruano de Neurología sobre que el cerebro, ya le contaba antes, no tenía sistema linfático, y un buen día se descubrió que sí tenía un sistema linfático, se llama glinfático, de glía, ¿no? Glinfático. Entre las glías, mientras que el sistema linfático en extremidades permite el retorno de la linfa para ser eliminado a nivel venoso y después renal, en el sistema linfático los detritos cerebrales se van manejando a través de esos canales de glías para irse al líquido cefalorraquídeo y después eliminarse. Y este sistema linfático es bueno porque eliminan, como decíamos, detritos. ¿En qué momento de la vida, de los días, funciona mejor el sistema linfático? En el sueño. Me acuerdo cuando estaba residente, me acuerdo que Hugo Díaz dijo, bueno, R1, Hugo Díaz era R3, tienen que leer, acá van a trabajar hasta las 11 de la noche y de ahí a su casa a leer, y van a dormir poco, van a dormir 4 horas. así era. El día siguiente revisar temas para presentar los casos. Yo creo que por favor, Jova, yo tengo que ir a la fiscalía, voy a pasar ahí en 15 minutos, te llamo para que bajes, ¿ya? Y me lo traigas. Fíjate que bueno, sí, fíjate que esté en mi DNI, por favor. Bueno, eso es lo último que hemos... Esta es la última lámina, y creo que también Moki va a tener que ir a no sé qué cosa. Y nada más, pues, la presentación de este caso, ya para terminar, repetir lo mismo, era para mostrarles el inicio de una angustia inicial de qué hacer con un paciente, y al final poco se puede hacer, pero sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Y pues gracias por haberme escuchado, y creo que la idea es esa, ¿no? Contarles las dificultades que se tienen y los recursos que tenemos nosotros acá para poder ver casos como estos. Estoy convencido que no es un campo del neurólogo, es un campo del oftalmólogo que hace neurooftalmología, y si no lo hacen ellos, pues no nos queda más que nosotros meterlos en el trabajo. Gracias, y no sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Agradecerle, doctor Durán. Yo estoy camino a la fiscalía porque me han pedido que testifique, me había olvidado, así que estoy yendo para allá. Los médicos siempre estamos al pie del cañón con cada cosa. Pero bueno, volviendo al tema, este tipo de miopatías ópticas son rarísimas, doctor. Yo habré visto en mi vida
una sola en mi vida, y no fue acá en el país, si mal recuerdo fue en el extranjero, y la verdad es que su componente genético es importante, ¿no? Hablan a nivel mitocondrial. La pregunta sería, con todos los datos que usted ha presentado, ¿haría falta igual un test genético? ¿Usted cree que hubiera llegado al diagnóstico sin ello? ¿Cree que es sumamente importante ello? Bueno, la clínica demuestra que el paciente no mejoró con el tiempo con líquidos ópticos. No es una enfermedad inflamatoria, porque las enfermedades inflamatorias se autolimitan, tienden a autolimitarse, y este paciente se mantuvo igual, y incluso las latencias de los potenciales empeoraron, ¿no? No tengo duda que es un enfermedad mitocondrial, pero no tengo duda en base a la calle. Cuando uno tiene trabajo hospitalario, hay una ventaja, y creo que el recuerdo de los casos vistos en el trabajo hospitalario es tan importante. Es como decía el doctor Alfaro, me decía que cuando él estaba, cuando llegó al hospital Rebagliati, no había residentes, pues, ¿no? Y él disfrutaba haciendo historias, porque decía, cuando hago historias aprendo medicina. Interesante, ¿no? Cuando hago historias aprendo medicina. Ver pacientes es lo que nutre. Claro, hay que leer también, porque si uno no lee y no tiene respaldo de alguien. La ventaja en el hospital es que tienen ustedes arriba de cada uno médicos de experiencia que nos van ayudando a resolver problemas, ¿no? Y a veces es bueno estar en otros hospitales también, ¿no? Donde no hay mucho apoyo de asistentes, y uno tiene que valerse solo. Hay que estar un tiempito también así, ¿no? Pero creo que la clave es esa, ¿no? La respuesta es, desde el punto de vista formal, el estudio genético es indispensable. Pero ¿qué hacemos cuando un paciente le dice el seguro no le cubre esto? Y entonces el paciente dice no tengo plata. Y de una paciente que tiene, ya les he dicho un caso, ¿no? De miastenia congénita, le he dado la orden para los estudios genéticos, y me dice no se lo va a hacer, ¿no? Y que confía en mí, ¿no? Bueno, creo que la confianza del paciente es parte del éxito del tratamiento, ¿no? Hay que generarle confianza, y ¿cómo la ganamos? Con empatía, ¿no? Con empatía y con mucha lectura, ¿no? Y mucha experiencia, y ver pacientes, buscarla, ¿no? Este caso hubiera sido, ¿cuál hubiera sido el derrotero? No mejoró con corticoides, se va. Una líquidos óptica, se acabó. Y no hay, bueno, algún día mejorará. Así no fue. Lo prendimos el paciente, y por eso también la clase es Jack conmigo, porque Jack fue el que me apoyó con el asunto de los corticoides. Yo le hablé que estábamos ingresando a un paciente, me dijo, sí, yo todo me encargo. Entonces yo iba todos los días a verlo, ya que se dedicaba a hacer la historia. Yo ya pues soy viejo, eso de entrar a los pisos, entrar en las computadoras, ya no me da, pues, ¿no? En cambio Jack, no sé cómo aprende, es joven, pues, ¿no? Pero los viejos, pues, dirigimos y tenemos gente que nos apoya, de manera que creo que el servicio nuestro es un servicio muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, pues, creo que ya es la hora de terminar, y listo, pues, gusto de ¿Alguien más tiene alguna duda para el caso del doctor Durán? Realmente raro, complejo, y sobre todo un arduo trabajo clínico, médico, ¿no? Reconocer, como bien dice el doctor, no solamente su experiencia, sino también la paciencia de Jack. Como sabemos, no es el más comunicativo del equipo, pero definitivamente es muy estructurado en su trabajo, ¿no? Y creo que por eso es que Jack tiene en sus hombros la responsabilidad de la gran mayoría de los pacientes hospitalizados, ¿no? Bueno, si hay alguien más que desee participar. Y bueno, yo diría que ya haría por terminar la charla, Manuel, porque yo también tengo pacientes afuera, pero... Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Lean genética, y cada vez que lean genética, vean si es que encaja con
producción de energía, producción de proteínas, producción de energía, producción de proteínas. Y es orientador. Esa es una buena orientación. Listo, nos vemos. Perfecto. Hasta el próximo martes. Saludos. Chao.